31 de agosto del año 2025. El tema de esta mañana se titula La evidencia de haber recibido el Espíritu Santo y el paradigma prusiano en el legalismo del mensaje. Bien, hermanos, antes de entrar a la palabra vamos a orar, pero quiero que mantenga en su entendimiento, en su mente, qué cosa es el paradigma prusiano. Es el sistema educativo. Cuando el Kaiser de Alemania, del Imperio Prusiano, se dio cuenta que necesitaba soldados obedientes que no pensaran, entonces ideó con un sacerdote jesuita este sistema educativo, en el cual todos tenían que tener todo uniforme, la ropa, el corte de cabello, y el entendimiento intelectual. Solo podía haber una respuesta y se calificaba o se descalificaba si tú no seguías exactamente el mismo modelo y respondías exactamente de la misma forma. Esto era para fabricar soldados que puedan ir a la guerra y era una forma de esclavitud definitivamente porque era un imperio. Un imperio tiene esclavos y el paradigma educativo, el sistema educativo fue creado para dar mejores esclavos y mejores soldados. Para eso se necesita anular la iniciativa, anular la creatividad, anular la espontaneidad humana y el propio criterio. Y eso es lo que hacen en las escuelas. Usted puede este, revisar tantos documentales que hay respecto del sistema prusiano, del sistema educativo prusiano. Y eso, como somos seres humanos y todos hemos pasado por ese sistema educativo, todos hemos ido a la escuelita, a la escuela, a la secundaria, a la universidad y todas estas cosas se manejan dentro de este sistema educativo. Y como seres humanos, lamentablemente, siempre tratamos de ser uniformes en todo y hemos trasladado el sistema prusiano al entendimiento del mensaje. Y ahora vamos a ver por qué es que este sistema prusiano se ha metido y se ha convertido en legalismo en el mensaje. Bueno, oremos. Amado Padre Celestial, Creador de cielos y tierra, Señor, nos entregamos a ti como vasos de barro en las manos del alfarero. Somos polvo, Señor. Llénalo del agua de tu palabra y moldéanos a la imagen de Jesucristo. Estamos a ti entregados, Señor. Háblanos esta mañana y transfórmanos tú a medida que nos das tu palabra. Nos rendimos a ti, Señor, a tu perfecta voluntad, sabiendo que tú nos amas. En el nombre de Jesucristo hacemos esta oración y te pedimos revelación. Amén. Bien, Hechos capítulo 2, versículo 2 al 4, dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En el mensaje que es el Espíritu Santo, el profeta dice a partir del párrafo 22, en esta cita es que deseamos abordar el tema que considero que es el tema sobresaliente hoy. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es? Y ahora, la razón por la que he tomado este tema, así en este orden, es porque usted no puede venir y recibir el Espíritu Santo a menos que sepa lo que es. Y usted no puede recibirlo, aún sabiendo lo que es, a menos que usted crea que le es dado a usted y que es para usted. Y luego, usted no podrá saber si lo tiene o no, a menos que sepa qué resultados trae. Entonces, si usted sabe lo que es y para quién es y qué acciones produce cuando llega, entonces usted sabrá lo que tiene cuando lo haya recibido. ¿Lo ve? Eso concluirá el asunto. Bien, entonces, dice el profeta, para recibir el Espíritu Santo es necesario responder tres preguntas. Este es mi comentario. ¿Sabe usted lo que es? ¿Qué es el Espíritu Santo? Bueno, nosotros vamos a causa de esto tener que tomar
todo este tema, para explicarlo nuevamente, ya cuadrándolos con citas y todo esto para los matemáticos y para seguridad de quienes son más sencillos y simplemente quieren caminar en la verdad. ¿Sabe usted lo que es? ¿Para quién es? Es para aquel que cree que le es dado y que es para él. O sea, cada uno de nosotros debemos saber que el Espíritu Santo fue prometido para nosotros, no para otro tiempo, no para solamente los apóstoles, sino que es una promesa actual y es para cada uno que así lo quiere. Ahora, ¿qué acciones produce cuando llega? Esto es lo importante. Aquí es donde se desarrolla el tema y aquí es donde el movimiento prusiano metió su idea de uniformidad de intelecto. Sigamos. ¿Qué acciones produce cuando llega? Entonces usted sabrá lo que tiene cuando lo haya recibido. Entonces, dentro de las acciones que produce, esto que habla del profeta, las acciones que produce, se encuentra la evidencia. ¿Cuál es la evidencia de haber recibido el Espíritu Santo? Y aquí comienza el tema. Nosotros tenemos que tomar la cosa completa, el tema completo. En el mundo hebreo, en la cultura judía, mejor dicho, se educa siempre a los niños a siempre tomar las dos cosas. Acá en Occidente, en el mundo occidental, el niño se educa al niño a escoger una sola cosa. Si a un judío tú le dices, ¿quieres vino y gaseosa? Te dirá, dame los dos. Un occidental escogerá, "Oh, no, prefiero vino, no, yo no quiero vino, yo prefiero gaseosa. Sopa o entrada, dame los dos. Un judío siempre te dice, dame los dos. Siempre tienen la cultura de tomar las dos cosas. Y eso tiene apoyo bíblico. Eh, no es que sean avaros o que sean codiciosos. Simplemente es un principio bíblico. Toma las dos cosas. Es como decirte, ¿con cuál mano te quedas? ¿Con la derecha o con la izquierda? ¿Cuál te corto? No, yo me quedo con las dos, no me corto ninguna. Es así de simple, es un tema vital. Necesitamos las dos cosas. No es excluyente. Entonces mantenga eso en mente porque el sistema prusiano te dice, no, tienes que escoger solo una cosa. Y esa una sola cosa, con esa te conformas. Pero bueno, entonces mantenga eso en mente. Vamos a ver el tema de la evidencia. Es un paréntesis que le pongo ahí. En el mensaje de las 7 edades de la iglesia, en la edad de Pérgamo, párrafo 30 dice, quiero que se fije bien que Jesús no dijo que la evidencia de ser bautizado con el Espíritu Santo era hablar en lenguas. Vea, acá dice evidencia de ser bautizado con el Espíritu Santo. Entonces el profeta está tratando esto. No dijo que la evidencia era hablar en lenguas o interpretarlas, profetizar, gritar o danzar. Estos son los dones del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, los dones no son la evidencia. Él dijo que la evidencia sería que usted estaría en la verdad. Entonces, la evidencia sería que usted estaría en la verdad y en la palabra de Dios para su edad. Este es obviamente el mensaje. La evidencia tiene que ver con recibir esa palabra. Allí está. No, la evidencia de haber recibido el Espíritu Santo es recibir la palabra. Dice el profeta cita 1 Corintios 14:37. Si alguno se cree profeta espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Párrafo 31. ¿Ve usted eso? La prueba del Espíritu morando en una persona era reconocer y seguir lo que el profeta de Dios daba para su edad a medida que ponía la iglesia en orden. Ahora, atención, porque acá está algo importante que más adelante vamos a tratar. No, dice que era reconocer y seguir lo que el profeta de Dios daba para su edad a medida que ponía la iglesia en orden. ¿Ves? Es decir, el mensaje que Dios manda, la verdad, la palabra que Dios manda es progresiva. Recordemos que casamiento y divorcio fue dada la revelación en el año 65 y recién el ángel dijo, no importa las condiciones impías de todo nacimiento,
ese niño es inocente porque Jesús quitó el pecado del mundo y eso significaba aquella frase. Entonces, eso corrigió la doctrina. Muchos corrieron con el tema del hermano Branham que decía, no, si algún niño nace fuera de matrimonio, en adulterio, no puede ser predestinado, no puede entrar a la congregación. ¿Cuánta gente se sintió condenada sin tener la culpa por haber nacido de unos padres irresponsables que hicieron algo indebido y se sintieron condenados? Y aún hoy, lamentablemente, he visto pastores condenar y destruir vidas de jóvenes que no nacieron en matrimonio. Y sin embargo, el año 65 fue corregida esa doctrina. Entonces uno tiene que recibir, no se puede quedar con lo que está atrás. Entonces la evidencia del Espíritu Santo morando en una persona era reconocer y seguir lo que el profeta daba para su edad a medida que ponía la iglesia en orden. Mantenga eso, hermano, ¿correcto? Bueno, dices, Pablo tuvo que decir a aquellos que afirmaban otra revelación, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? La evidencia de un genuino creyente cristiano lleno del Espíritu no es producir la verdad. Ojo, ojo, nosotros no podemos producir la palabra, es decir, no podemos producir doctrina, no podemos producir justificación, no podemos producir santificación, no podemos producir el amor de Dios, no podemos producir la conducta correcta, no podemos producir nada, ¿correcto? No la podemos producir, sino, o sea, la evidencia de un genuino creyente cristiano lleno del Espíritu es recibir la verdad de la palabra, de creerla y obedecerla. Cuando recibimos la verdad de la palabra, recibimos el poder de obediencia para creer, porque tampoco podemos producir fe. La fe es dada por Dios, ¿correcto? Bien, eso es gracia, ¿correcto? Aquí no hay legalismo, no puede haber legalismo porque no podemos producir, no se nos puede exigir producir algo porque esa no es la naturaleza de las cosas. Tenemos que recibir antes de poder creer y antes de poder obedecer. Tengo que recibir santidad antes de poder creer que Dios santifica y obviamente la fe junto con eso y poder obedecerla. Así funciona. Bueno, y Apocalipsis 22:7 dice, y el espíritu y la esposa dicen ven y el que oye diga ven. Ahí está la cosa. Usted no puede reclamar que alguna manifestación sea la evidencia de ser nacido o lleno del espíritu. No, señor. Yo reconozco que verdaderas manifestaciones son evidencia del Espíritu Santo obrando grandes cosas. Es decir, esto es por fuera, ¿correcto? Es por fuera, es la unción que está afuera. Pero no es la evidencia de que el individuo haya sido lleno del Espíritu, aunque tal individuo tenga abundancia de dichas manifestaciones. La evidencia de haber recibido el Espíritu Santo hoy día es igual como fue en los días de nuestro Señor. Es recibir la palabra de verdad para el día que usted vive. Jesús nunca puso énfasis sobre la importancia de las obras, tanto como la palabra. Entonces las obras le seguirán. Eso es la Biblia. Entonces dice, la evidencia es recibir la palabra, ¿correcto? Ahora, párrafo 52. Jesús sabía que iba a haber una gran desviación de la palabra en la edad de Pérgamo, que aún estaba a 200 años de la visión de Patmos. Él sabía que esa llevada por la corriente las causaría entrar en la edad del oscurantismo. Él sabía que el camino original por el cual el hombre se apartó de Dios era primeramente por haber dejado la palabra. Si usted deja la palabra, usted ha dejado a Dios. Esto lo comprendemos, ¿correcto? Pero cuidado con el sistema prusiano. Es aquí donde los conceptos educativos del sistema prusiano nos llevan directamente a la esclavitud del legalismo, imponiendo una cierta ideología, apoyada incluso en citas. El tema es que se disloca la palabra de una manera muy brillante, apoyada por los hábitos adquiridos en la escuela prusiana, a la que todos somos sometidos en la educación pública o privada, y que se imparte en todo el mundo. Claro, acá me dice que la evidencia del Espíritu Santo es recibir la palabra de verdad. Entonces, como soy educado en que escoges
o vino gaseosa, pero no los dos, entonces me quedo con uno solo. Y acá me está diciendo una sola cosa. Entonces todas las demás no son. Ahí está el peligro de no tomar la cosa completa. ¿Ven? Recordemos que el profeta decía que el sistema educativo, es en el que hemos sido todos enseñados, le pertenecía a Satanás, no la habilidad de aritmética o la lectura o escritura. O sea, no que esté mal aprender a leer, escribir, porque la Biblia tiene implícito que tienes que aprender a leer, porque si dice lee la palabra, leerás esta palabra, la leerá, etcétera, etcétera. O sea, tienes que aprender a leer, tienes que aprender a escribir. Dice, haz una copia de este libro. Entonces tienes que aprender a leer, tienes que aprender a escribir. No, la aritmética, obviamente, eso es lo que todos usamos, vayas al mercado, vayas a la tienda. La aritmética está presente en toda nuestra vida como algo natural. Está presente en nuestra mano, tenemos 5 dedos y si juntas la otra tienes 10 dedos. O sea, no estamos hablando de eso, sino el sistema organizacional del sistema educativo con sus paradigmas, propósitos y métodos sistemáticos. Este sistema implica que todos entiendan la misma cosa y respondan de la misma manera según el programa. Es la esclavitud de la conciencia, hermanos. Eso es la esclavitud de la conciencia, este sistema. Entonces no podemos tomar este sistema del mundo en el cual hemos sido educados para tomar entendimiento de la palabra. Así no es. En el mensaje no te apoyes en tu propia prudencia. El profeta dice, si la naturaleza le ha provisto la manera a un bebé para que conozca a su madre, de la cual ha nacido, ¿cuánto más lo habrá hecho él con un hijo de Dios que es nacido por el Espíritu de Dios? Él conoce a su mamá. Por eso yo decía a veces, como broma, el Día de la Madre, ponle una flor a tu Biblia porque naciste de ahí. Pero miren, acá está el tema. No, hemos nacido, nuestra mamá, dice el profeta, es la palabra. Él conoce porque él nació de la palabra y él entiende la palabra. ¿Ven? Pero si nos damos cuenta, un niño no conoce por intelecto a su mamá, sino por un instinto. Entonces no está hablando de ese entendimiento intelectual acá. Pero ya, dejémoslo así, dice, entiende la palabra. Póngalo en un lugar extraño, él ciertamente estará fuera del lugar, se saldrá de ahí tan pronto como pueda. Alguien dice, ahora espera, querido, ahora esta es tu mamá. Un cristiano nacido de nuevo, del cielo, él es parte de esa palabra, ¿correcto? A otra madre él no seguirá. Él es parte de la palabra, se queda con la palabra. Si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién podrá prepararse para la batalla? Dijo Pablo. Él conoce el sonido de la palabra. Fíjense cómo es esto. La mano predestinada de Dios siguiéndolo siempre. Él sabe que él fue ordenado y que está en la verdad del Evangelio. Él sabe que nació por el Espíritu de Dios. Él sabe que el Espíritu de Dios no puede negar la palabra de Dios. Por lo tanto, a un extraño no seguirá. Bien, esto es perfectamente correcto. Todo esto que aceptamos como la verdad y creemos ser la verdad, ¿cierto? Sin embargo, de aquí sacaron una conclusión que no encuentro en ninguna cita del profeta, pero fue enseñada como verdad absoluta, como un parámetro único y claro. Está allí, ya se entra en lo que el hermano John ha calificado ideología, un sistema de control y esclavitud. Ellos dijeron, si entiendes el mensaje, tienes el Espíritu Santo. Pero el profeta mensajero nunca lo dice así. Nunca lo dijo así, de ese intelecto, de esa ideología. Veamos. En el mensaje la creencia de María dice, ahora escuchen amigos, no tomen un sustituto. No solo le den un apretón a la mano de un hombre y pongan su nombre en el libro. Esto es porque en ese tiempo, en los años previos, estoy hablando de los años 30, los años, yo he vivido todavía esa época, porque yo nací en el año 64, y todavía tú ibas a una iglesia y te decían que la única forma de entrar al cielo es si tú estabas en los registros de esa iglesia. Se te decía que si tú no pertenecías a esa iglesia, si tú no eras adventista, si tú eras nazareno, si no eras bautista, o sea, el que te toque, la iglesia, si tú no eras de ellos, tú no entras al reino de los cielos. Y la garantía de que tú entrabas al reino de los cielos es que tu nombre
esté en los registros de socio de esa iglesia. Testigo directo soy de eso. ¿Ven? Por eso dice, no tomen un sustituto y pongan su nombre en un libro. En cuanto a eso respecta, está bien, si quieres pertenecer a un club. Eso le pudiera ayudar a salir de la cantina, ir a un lugar decente, tratar de vivir bien. Pero sin embargo, eso no lo logrará. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, ver significa entender. Hay mucha gente que dice que ojo con esto, porque acá es algo muy lindo. Hay mucha gente que dice que ha nacido de nuevo y no puede entender el mensaje. No puede ver al ángel del Señor. Miren aquí, capte, ¿ah? Ojo. Es decir, si ha nacido de nuevo, entiendes el mensaje y ves al ángel del Señor. Sus ojos están cegados, hermano, el que no naciera del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que escribió la palabra, y esto es perfectamente verdad, el mismo Espíritu Santo que escribió la palabra, confirmará la palabra. Y la misma confirmación del Espíritu Santo en ustedes. ¿Ven lo que quiero decir? Dará testimonio de él mismo. Entonces, nuestro espíritu da testimonio con su espíritu, porque su espíritu da testimonio de su palabra. Ok, aquí está ligando el Espíritu Santo directamente a la palabra. La palabra de Dios es más cortante, más eficaz, Hebreos 4, que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el tuétano, los huesos, diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es, así dice el Señor, la palabra del Señor, exactamente. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, apareciendo en su iglesia escogida. Uy, hermano, yo no he tomado esta partecita porque acá tenemos para hacer otra denominación, pero vamos por pasos. El profeta dice que sin nuevo nacimiento no podemos entender el mensaje y no podemos ver al ángel del Señor. Ojo con eso. Bueno, nosotros podríamos hacer una denominación de este dicho. Primero, si entendemos la doctrina, sin distinguir si es un entendimiento revelacional o intelectual. Si entiendo la doctrina, entonces tengo el Espíritu Santo, pero le agregaré algo más, porque allí dice textualmente, no pueden ver al ángel del Señor. Entonces, junto otra cita que dice por allí que los últimos tiempos será el ministerio de ángeles. Ustedes habrán escuchado estas cosas, hermano. Bueno, entonces, mando invitaciones, hago una búsqueda por la web, mando al Facebook, a WhatsApp, al YouTube y envío invitaciones a que todo aquel que haya visto un ángel, has tenido una visión, has visto alguna vez un ángel, se te ha aparecido un ángel y entiende el mensaje en su doctrina, se junten a mí. Listo. Porque solo nosotros somos la verdadera novia de la palabra, que entiende y ve ángeles. Y todos los que no han visto ángeles, entonces no son la novia. No importa si son nacidos de nuevo, si hablaron en lenguas, si serán enfermos, si su naturaleza cambió, si creen el mensaje, si han aceptado un profeta, si tienen el amor de Dios en sus corazones, pero no han visto un ángel, no, no son de la novia. Solamente nosotros, los que hemos visto ángeles y entendemos el mensaje. ¿Es claro, hermanos, cómo se puede hacer una denominación de esto? ¿Me siguen? Entre ustedes, ¿cuántos han visto ángeles? Ven, ahí está. Es muy fácil hacer parámetros prusianos de esclavitud mental y someter a todos bajo un consenso intelectual, que si no hay una uniformidad de criterio y de doctrina exactamente igual, entonces no son novia, están excluidos. Es ridículo, ¿verdad? Es ridículo, sí. Es ridículo esta denominación que acabo de hacer, pero terriblemente peligroso, porque eso es exactamente lo que hacen todos aquellos que dicen que si entienden el mensaje tienen el Espíritu Santo, y si tú no lo entiendes como ellos entienden, entonces no tienes el Espíritu Santo. Para mayor apoyo legalista, si no te vistes, si no tienes la apariencia uniforme que ellos tienen, entonces no. El paradigma prusiano, en su ideología más recalcitrante, el legalismo de una religión de obras propias e inteligencia intelectual, uniformidad de criterio y concepto, todo carnal, y llamar a ello el Espíritu Santo, la evidencia, eso es un crimen, hermanos. Cuando es bien sabido que existen técnicas de manipulación mental, hipnosis colectiva, para cambiar la conducta de toda una masa humana, unida bajo un mismo concepto ideológico. Ve usted los nazis, todos tenían el mismo corte de pelo, sus mujeres tenían el cabello largo,
todas uniformadas, todos los hombres uniformados, la misma actitud, la misma pose corporal, la misma ideología. Los jesuitas, que fueron la SS de Hitler, la Gestapo, el Ku Klux Klan, que es Acción Católica de España, vean, Acción Católica de España es el Ku Klux Klan de Estados Unidos, exactamente igual, Hamas y todos esos legalistas. Eso no es el mensaje. El legalismo y la apariencia, que es imitable por fuera, pero no hay naturaleza divina ni fe perfecta por dentro. No existe el verdadero vínculo de unidad con Dios y con los hombres. Eso no puede ser la evidencia del Espíritu Santo. Y respecto de ver ángeles, sabemos que Dios le dijo a Moisés: mi ángel irá contigo y te llevará a la tierra. Por 40 años, un pueblo rebelde y contradictor estuvo mirando al ángel, comiendo pan de ángeles y está en el infierno, dijo el Señor Jesús. Balaam vio un ángel y de nada sirvió. Ver ángeles está bien, cuando la naturaleza y el vínculo de unidad son los correctos. Así que hay muchos que entienden el mensaje, pero su carácter es carnal, contencioso, lleno de envidia, chisme, calumnia, carnales en su manera de pensar, codiciosos de bienes, de dinero y ofrendas, capaces de traicionar y robar, pero entienden el mensaje. Condenan a todos, usan el conocimiento doctrinal para destruir vidas y familias. ¿Es esa la evidencia del Espíritu Santo? Pero el profeta dijo: el mismo Espíritu Santo que escribió la palabra confirmará la palabra, y la misma confirmación del Espíritu Santo en ustedes dará testimonio de él mismo. El Espíritu Santo es la naturaleza de Cristo, y esa naturaleza es Dios, que estaba dentro de él reconciliando consigo al mundo, y Dios es amor. La confirmación sería el mismo amor divino, amor sobrenatural, amor perfecto. Ese amor produce fe, y la fe no tiene una explicación racional. ¿Cómo puede haber entendimiento uniforme en algo que no se puede explicar mediante la razón? En la fe no puede haber un entendimiento intelectual. La fe, es paradójica, es fuera de toda razón, es simple fe. El fuego no te va a quemar. Está fuera de toda razón, fuera de todo experimento, fuera de todo entendimiento humano. Eso le pasó a los jóvenes hebreos. Es una promesa que está escrita en Isaías. Cuando pases por las aguas no te ahogarás, y cuando pases por el fuego la llama no arderá en ti. Está en Isaías. Los jóvenes hebreos pasaron esa experiencia. Noé creyó cuando jamás había llovido que vendría un diluvio. Abraham creyó, siendo un hombre anciano con una esposa estéril, que en esa esposa estéril él tendría un hijo. Bueno, la fe está más allá de toda razón. No puede haber un entendimiento, un intelecto, una misma forma de pensar. La fe es irracional. La fe correcta, la fe verdadera, fuera de toda razón. Y una verdadera fe produce las obras de la palabra y una conducta acorde a esa palabra por naturaleza, no por intelecto o esfuerzo. Y sobre todo, nada entrará en la eternidad sin amor perfecto, se le dijo en la visión más allá de la cortina del tiempo. Es amor perfecto. Vean, cuando el profeta estuvo allá, si ustedes pueden ubicar la visión acerca de más allá de la cortina del tiempo, cuando él estuvo allá y estuvo mirando toda esa gente en la plenitud de su juventud, y esa jovencita que le llamó la atención mucho al hermano Branham, preciosa, bella, con su cabello hasta la cintura. El ángel le dijo, la voz le dijo, ¿no? Ella tenía 90 y tantos años cuando tú la guiaste a Cristo. Por eso decía a mi precioso hermano. ¿Ven? Y luego de que él estaba viendo esa maravilla, ¿qué le dijo la voz? Nada que no tenga amor perfecto entrará acá. Sí. Según los legalistas del mensaje, debería ser nadie que no entienda el mensaje, nadie que no tiene la doctrina entrará acá. Así no se le dijo. Es amor perfecto. ¿Y por qué? Bueno, vamos a seguir en el estudio para demostrar eso. Experiencias sobrenaturales no son la evidencia. Solo entendimiento intelectual, sin frutos del espíritu, no son la evidencia. Amor fraternal, amor a la gente,
También existen en el mundo los filántropos, los que hacen obra social y caridad. Eso tampoco es el Espíritu Santo. Veamos, el profeta dijo que recibir la palabra de la hora, el mensaje, y tener un claro entendimiento del mensaje de la evidencia, pero tomarlo superficialmente ha dado toda esta clase de esclavitud prusiana y ministros serpientes que tenemos hoy día por todas partes. En el mensaje La Señal, el profeta dice, no llegue usted hasta aquí diciendo yo quiero el mensaje, obedezcan el mensaje. Ahora bien, aquí, uy, los legalistas se ponen de pie y aplauden. Obedezcan el mensaje, ya ven, el pelo, la falda, el cabello corto en los hombres, y todas aquellas actitudes por fuera. Nadie come si yo no como, si a alguien le regalan a alguien, primero me regalan a mí. Toda una serie de reglamentos. ¿Pero qué es obedecer al mensaje? Dice el profeta, entren en Cristo. Usted dice, pues yo creo toda la palabra dicha, hermano Branham. Eso es bueno, pero eso es tener la habilidad de leer. Ah, aquí está el intelecto, aquí está el entendimiento, aquí está el consenso, aquí está la ideología. Es solo habilidad de leer. Pero ¿qué dice el profeta? ¿Qué cosa es obedecer el mensaje? Tome el mensaje, acéptelo en su corazón. De que usted necesita tener la señal. ¿Cuál es la señal? Que la mismísima vida que estaba en Cristo esté en usted. Cuando vea eso, pasaré de vosotros. Eso fue el ángel que pedía la señal ahí en Egipto. La mismísima vida que estaba en Cristo esté en usted. Entonces, toma, ¿qué dice la Escritura? ¿Cuál es el concepto por el cual nosotros tenemos que tomar esto? Es tomar completo, es tomar las dos cosas, es tomar el todo. Bueno, tomemos con cuidado lo que se dice. Recibir la palabra de la hora, el mensaje y tener un claro entendimiento del mensaje era la evidencia y que la mismísima vida que estaba en Cristo esté en usted. Entonces ya tenemos algo más, un elemento más en este tema. No es solamente una cosa, no es solamente la ideología, no es solamente tener el mismo entendimiento, es que la mismísima vida que estaba en Cristo esté en usted. Primero, recibir la palabra, recibir, no el entendimiento carnal o un entendimiento intelectual o mental, es otro entendimiento, es un entendimiento de ver la palabra, recibir la palabra, y la palabra es Dios expresada en Jesucristo. Y esa palabra es Dios y Dios es amor, ágape, sobrenatural. El amor sobre todo amor expresado en Jesucristo, que dio su vida, eso por sus amigos. Eso es recibir la palabra. Es tener la naturaleza de Cristo. El amor expresado, y ese amor expresado entiende la doctrina de la palabra en amor, y su crecimiento es en amor. No puedes desligar la palabra del amor. Efesios 4, 15 y 16 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, no en intelecto, no en entendimiento, no en reglamentos, siguiendo la verdad en amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, o sea, somos diferentes todos. Todos somos diferentes. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Correcto? En amor. Piensa esto, cada miembro es diferente. Mire su cuerpo. Cada parte de su cuerpo tiene habilidades y diseño diferente. Mensaje identificado con Cristo, párrafo 42. Ahora, si ustedes lo pueden ver por fe, antes de que el verdadero deseo aún los toque a ustedes, vengan adelante, sean identificados con Él en bautismo. Y entonces, igual como ustedes son plantados en la semejanza de su muerte, está hablando del bautismo en agua, ustedes también compartirán de su semejanza en su resurrección. Pues cuando Él salió de la sepultura, era el mismo Jesús que entró a la sepultura. Se refiere al ser sobrenatural. Y si estamos en Cristo, ¿cómo entramos? Por el bautismo del Espíritu Santo. En ese día saldremos y compartiremos de su resurrección. Había una pequeña alabanza que solía cantar hace años, ser como Cristo, ser como Cristo. En la vida yo quiero ser.
En mi jornada de aquí a la gloria, yo solo anhelo ser como él. Del pesebre de Belén salió un forastero, forastero por el mundo. En esta vida yo quiero ser, en mi jornada de aquí a la gloria, yo solo anhelo ser como él. Compartan de su mansedumbre y ustedes compartirán de su poder. Compartan de su obediencia y ustedes compartirán de su resurrección. Recuerde, hermano, todo esto tiene que filtrarlo junto con aquello que dice que usted no puede producir la palabra, tiene que recibirla. Entonces reciba su mansedumbre, eso es lo que significa compartan. Que el Señor le da a usted y comparte con él la mansedumbre. Y reciba usted el poder de obediencia y compartirá la obediencia con Cristo y ustedes compartirán de su resurrección. Hagan como Dios dice que hagan. En mi corazón, la cosa más grande en la que yo puedo pensar es ser como Jesucristo, ser identificado con Él. Esa es la razón que yo bautizo a la gente en el nombre de Jesucristo, porque Él es nuestra identificación. Nosotros cargamos la identificación, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre de Jesucristo, dando alabanza a Dios por ello. Y nosotros somos identificados con Él en el bautismo. Bueno, juntemos todo esto. La verdad se sigue en amor divino, ágape de Dios. Se crece en ese amor y en ese amor por Dios, de Dios, en Dios, produce obediencia a la palabra a causa de que la naturaleza es la palabra, no por esfuerzo, sino por naturaleza. El que me ama, mi palabra guardará. Así de sencillo. El vínculo correcto que une doctrina, comportamiento, sobrenaturalidad, frutos del espíritu, ese vínculo es el amor divino. Recibir la palabra es recibir ese amor por la palabra, la naturaleza de la palabra. Amor, amar conforme Cristo nos amó, el vínculo perfecto. Este amor es correctivo. Uy, cuidado aquí los legalistas saltan, ya ven, hay que pegar, hay que maltratar, hay que llamar la atención, hay que confrontar. No, un momento. Es correctivo porque corrige el mal y lo quita mediante la sangre, no mediante reglamentos o disciplina personal, sino que el amor correctivo quita el pecado por la sangre que emana de las venas de Manuel. Una total libertad, una total liberación por medio de la sangre que es el amor expresado del Padre. Así que cambia ese concepto absurdo de que el amor es correctivo y que eso significa maltratar a la gente. No, el amor corrige, endereza, ¿correcto? ¿Cómo? Porque quita el pecado, quita lo torcido, por eso corrige. Bien, pero si recibir el amor es recibir la palabra, entonces, ¿todos vamos a tener el mismo conocimiento? O eso pensaría un prusiano. Claro, si recibimos el amor y recibimos la palabra y es el mismo Dios, todos llegamos al mismo conocimiento. ¿Ven? Y ya lo llevan a un tema, a un plano intelectual. Ya volvieron a la esclavitud. Definitivamente que no. ¿Enseña eso la escritura? ¿Enseña que todos vamos a tener el mismo conocimiento intelectual? El profeta dice que a Dios no se le conoce por intelecto, sino por una experiencia de revelación. Y la revelación produce poder de vida. Vivir lo que ha sido revelado. Entiendas mucho o poco, la revelación produce la misma naturaleza, no el mismo intelecto. Lo voy a demostrar. Cristo es el pan del cielo. Cristo es la palabra. Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo. Dios es amor. Veamos este tema de entender en los tipos del Antiguo Testamento. Recuerde que Jesús es el pan del cielo, ¿no es cierto? Jesús es el maná que descendió del cielo. Éxodo 16, versículos 16 al 18. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Un hombre por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así y recogieron unos más y otros menos. Y lo medían por comer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. ¿Cómo fue eso? O sea, mire, uno recogió poco
y el que recogió poco cumplió la medida. El otro recogió mucho y aún haber recogido mucho, también cumplió la medida. Y cada uno fue saciado conforme lo que necesitaba. ¿Ven el tipo? No sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Esto es algo milagroso, sobrenatural. Hubo quienes recogieron poco, digamos, un entendimiento básico de la palabra, como el ladrón en la cruz. Ven, el ladrón en la cruz solo pudo creer en Jesús, que era justo. Él es justo. Yo estoy aquí, le dijo al otro, estamos aquí por nuestros pecados, pero él es justo. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Listo. Llegó este pobre hombre a saber acerca del Apocalipsis, llegó a saber este hombre acerca del orden de la iglesia, llegó este tipo a saber acerca de justificación, santificación, la historia del varón perfecto. No, pero no le faltó nada. El ladrón en la cruz no le faltó nada. Cristo, la obra completa, había pagado por él la redención de su alma. En contraste, Pablo el apóstol, con su enorme comprensión escritural, sus revelaciones directas de Jesucristo, subió al tercer cielo y de tanto que recogió no le sobró. ¿Por qué? Jesucristo había pagado por él la redención de su alma. Así que tenemos dos entendimientos, uno absolutamente básico y terminó en el cielo, y el otro absolutamente completo y terminó en el cielo. Este es el entendimiento sobrenatural. El que tiene poco no le va a faltar y el que tiene mucho no le va a sobrar. Pedro no tenía las revelaciones ni el entendimiento que tenía Pablo, pero tenía el mismo Cristo, tenía la misma naturaleza, sin contradicciones. Si Pablo decía una cosa, Pedro la aceptaba, aunque no entienda, aunque no hubiera hecho toda la elaboración doctrinal que Pablo podía hacer por su entendimiento de las escrituras, su entendimiento de las costumbres y su entendimiento incluso de las leyes romanas y todo ese tema, y él podía tomar todo el derecho romano y el derecho hebreo y colocar y plantear todo ese libro de por qué la ley había pasado y la gracia era lo que continuaba. Bueno, Pedro no podía hacer eso, pero decía amén. Mira, dijo Pedro, el hermano Pablo tiene cosas difíciles de entender, pero son del espíritu. O sea, no estoy en contra de él. Él aceptaba. Entienda bien, no entienda bien, se acabó. ¿Ven? Es como un cristiano que le digan, bueno, en la Biblia no hay Trinidad. Bueno, lo creo, lo acepto. Sí, pero ven, te voy a explicar, mira que el obispo Tertuliano en el año 200 propuso primero la palabra Trinidad y después ya en el concilio de Nicea en el año 3. Hermano, si no está en la Biblia, no me expliques todo el gran tema, ven, algunos sí necesitan seguir toda esa, porque así es su naturaleza, y quieren el entendimiento histórico, escritural y cómo se desarrolla la doctrina, y con eso están satisfechos. Otro bien dice, Trinidad no está en la Biblia, perfecto, se acabó, lo tomo, lo creo. No le va a faltar. Y al otro que tiene todo el entendimiento tampoco le va a sobrar. Los dos van a terminar en el cielo. Ese es el entendimiento, correcto, un entendimiento de naturaleza, un entendimiento de ver, un entendimiento de revelación, nunca intelecto. ¿Ven? Todos llegaron a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Un conocimiento experimental que cambió sus naturalezas. Entienda intelectualmente, voy a ponerlo acá mejor, entienda intelectualmente mucho o poco, lo básico o lo complejo. La naturaleza se expresará igualmente en el que tiene poco y en el que entiende mucho. No se busca la uniformidad intelectual, ni que todos estemos bajo la misma ideología, pero sí bajo el mismo sentido del amor divino por todos, el cual es el vínculo perfecto, la misma naturaleza de Dios.
cada quien conforme a su llamamiento y posición en la novia. El cuerpo tiene diferentes órganos y cada uno su propia función. No todo es uniforme, igual y paramétrico. Doctrina pura sin amor es diabólico, porque no hay nadie más inteligente y versado en la palabra que Satanás. Doctrina expresada en amor, ese es el vínculo perfecto. Se entienda mucho o poco, se manejen o no todos los conceptos. La naturaleza de vida de Cristo es el verdadero sello de la doctrina y no el conocimiento intelectual. ¿Cuántos serán los ancianos? A ver, póngase usted, hermano, en esta pregunta. ¿Cuántos serán los ancianos, o sea, ancianos de 90 años, de 95 años, que recibieron al profeta creyendo su mensaje y partieron antes de la revelación de los 7 sellos? Digamos que se murieron en el año 60. Conocieron al profeta en el 1940, creyeron en él y nunca supieron que los sellos se abrieron. ¿Acaso por no escuchar ese conocimiento dejaron de ser parte de la novia? No. La novia del tiempo de Lutero no sabe nada del bautismo del Espíritu Santo, ni del mensajero de la hora undécima. ¿Acaso por eso no es novia? El dedo meñique de mi mano hace cosas que el dedo gordo de mi pie no puede hacer. ¿Acaso porque no tienen la misma habilidad deja de ser parte de mi cuerpo? Pero comparten el mismo ADN. Así en este tiempo presente, unos conocen mucho, otros poco, pero si tienen la naturaleza de Cristo, comparten el mismo destino. Aquí lo dice Corintios 12:14. Pues ni tampoco el cuerpo es un miembro, sino muchos. Ven, los que buscan la uniformidad quieren todos ser nariz, todo les apesta, solo nariz quieren ser. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Hermano, la evidencia de haber recibido el Espíritu Santo es recibir la palabra. Y la palabra es Dios, y Dios es amor. Quien recibe la palabra, el mensaje, la hora recibe a Cristo. Y Cristo expresa su naturaleza de amor divino a través de quien le ha recibido. Esa es la evidencia correspondiente en todo el entendimiento bíblico. Eclesiastés 7:18. Bueno es que tomes esto y también de esto otro no apartes tu mano. Vino y gaseosa, ensalada y sopa, plátanos y peras, las dos cosas. ¿Quieres esto o esto otro? Quiero los dos. Porque el que teme a Dios saldrá con todo. ¿Ven? Este es el principio, este es el parámetro bíblico. Toma las dos cosas. Toma las dos cosas. Tómalo todo. Quiero justificación, pero también santificación. Y si tengo los dos, también quiero el Espíritu Santo. Tienes el Espíritu Santo, pero también quiero la estatura de varón perfecto. Conoces la palabra, pero también quiero el amor de Dios. Tiene que ser todo junto. Es siempre ambas cosas, Cristo y nosotros. Doctrina verdadera expresa amor divino. Doctrina verdadera expresa amor divino. Conocimiento y bondad, mansedumbre y dominio propio, se templanza. Cada cual conforme a su distinta capacidad, pero todos bajo el mismo mensaje, siguiendo la verdad en amor. Esta verdad es Cristo. Esta verdad es la palabra, y la palabra no es intelecto, es naturaleza. Es naturaleza. Simple. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El vínculo perfecto es el amor divino. Cristo es la palabra es Dios y Dios es amor. Amado Padre Celestial, oremos hermanos, amado Padre Celestial, Señor, danos revelación para no caer en el legalismo del entendimiento prusiano, del intelecto, del razonamiento. Permítenos ser mansos y sencillos y tener ese amor perfecto, porque nada que no tenga amor perfecto entrará allá, más allá de la cortina del tiempo. Nada estará en tu presencia que no tenga amor divino. Y la palabra es amor, no intelecto. Ayúdanos a entender la diferencia
Ayúdanos a tener ese amor verdadero. No podemos producirlo, tenemos que recibirlo, Señor. Ayúdanos, Padre. Transforma nuestra mente, que la sangre de Jesucristo corrija todo legalismo, toda falta, toda carnalidad, Señor, porque tú nos amas. Gracias, Padre. Tú nos darás la fe correcta, la doctrina correcta, según lo que cada uno pueda entender, según el diseño que tú hiciste de cada persona. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes. Gracias, Señor. A ti nos entregamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.